esa imagen de acción, de agencia y de exhortación. Entonces, la inmediatez de la supervivencia en contextos principalmente urbanos empaña la visión de rutas de salida viables que conduzcan a la madurez, la independencia y la rebeldía como causa del individuo ante las alternativas de identidad adaptadas y previstas por las fórmulas del mercado hacia un destino social de consumo y mutuo, como dice Benedetti. Por un lado, el grupo de la dinámica social y económica mantiene su marcha y por otro se exhorta a innovar en los estilos de vida. Pero cuanto más auténticamente libre se pretende el individuo y trata de extraer exclusivamente de sí mismo sus razones de ser y sus valores, descubre un espacio vacío, se encuentra desarticulado de aquello que lo hacía coincidir en gustos y pretensiones con las personas a su alcance. La soledad se convierte en una condición temporal permanente en la búsqueda de ese verdadero lugar en el mundo, en ese acariciado destino propio. Ser uno mismo significa presentarse bajo la doble figura del insurrecto y del acusado. ¿Dónde empieza el cambio personal si todo sigue igual? La rutina, los horarios, las reglas del juego. El cambio empieza aquí mismo, ahora. Puede que sientas un desajuste, un extraño malestar, la sensación de que tu apreciación de las cosas está cambiando de sentido. Te detienes en tu andar y de repente no recuerdas para dónde ibas. Tratas de disimular, de que no se note que a donde sea que vayas, no sabes si realmente ibas para allá, si allá hay algo, ahora que los lugares comunes están dejando de ser comunes. Te da miedo abrir otro sueño, haber pensado distinto. Confías en que la confusión será pasajera. Para terminar un poco en esta psicomagia, exhortando al empoderamiento de la soledad como asunción de un proceso de transición importante, de tomar distancia, de revisar el contenido de las formas. Vamos hacia la otra. ¿Sí? ¿Pues 5 minutos? Muy bien, ¿más adelante? Sí. Bueno, yo pienso que en un mundo abigarrado de maneras de ser distinto, la gente cada vez se parece más en ese afán de ser distinto, ¿no? O sea, es algo, parece una trampa muy cerrada. Sin la obligada observación de preceptos morales y prácticas sociales establecidas, precisamos generar nuevos mecanismos de confianza y asunción del riesgo de forma individual, aunque cohesiva. ¿Habrá alguien más en este limbo? ¿En este lugar secreto que está a un lado de las cosas? ¿Lo sientes tan real, tan concreto, que no necesitas caer en pánico? Al contrario, necesitas guardar la calma y ver la dimensión que viene de un entendimiento ampliado que ha rebasado las paredes del laberinto, del camino en el que tus pasos parecían llegar a alguna parte dentro del marco de percepción del modelo social aprendido. Como Alicia, atravesé el espejo, me perdí la fiesta y vislumbré nuevas rutas donde las cosas eran de otra forma, eran otras cosas. Es básicamente la exhortación, digamos, al espejo, atravesarlo, porque sí, ahí está la respuesta y lo supremo funcionalista, que no nos espante de la capacidad individual. El individuo imaginado, ese ser artificialmente creado, ha tomado forma. Somos nosotros. Muchísimas gracias, maestra Guillermina. Continuamos con la profesora regionista López Lozano, quien nos tiene el tema Senderear en Sur California, un filosofar desde la práctica del movimiento encarnado. Adelante. Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ari López y en esta ocasión voy a pegar estrictamente a lo escrito. Bueno, me esforzaré en hacerlo porque saben que puedo pasar horas así. Gracias, querida. Ok. Pues primero los agradecimientos, muchísimas gracias al intenso y extenso, puro y duro trabajo de todos quienes organizaron, sobre todo todas quienes organizaron este evento, la doctora Mónica Ramírez, la doctora Sabrina Gómez,
estudiantes estudiosos que son la verdadera alma de nuestra madre. Gracias a ustedes por su tiempo, su espacio, su disposición para escucharnos, para dialogar. Me siento muy honrada de compartir mi mesa con ustedes y con usted, caballero. De manera especial para esta ponencia, yo debo expresar mi profundo agradecimiento a 3 personas que han sido determinantes para que yo comience este transhumar. Mi profundo agradecimiento a Beatriz Pérez, a Humberto González Galván y a Maley Cota. A Beatriz Pérez por ser una vigorosa maestra, a Humberto González por ser un paciente maestro de vida, no solo de escuela, y a Maley Cota por ser mi incansable compañera de este viaje que se llama vida. Ellos han acompañado mis tránsitos transhumantes mucho más de lo que se imaginan. 0. El pretexto personal. Cito: la experiencia del camino va siempre contaminada porque vamos como seres totales, no vamos a ir nada más los cuerpos a caminar, aunque a veces ocurren caminatas largas como esa que vas a hacer a la Hacienda de la Laguna, que son horas y horas. Ahí sí hay momentos en los que es solo el cuerpo, porque va como autómata subiendo y ahí se te dura todo lo demás. Pero luego, cuando ya vuelvas a pensar filosóficamente, te vas a acordar de aquel dolor que se te dio en la conciencia por abrumarte la sola presencia de tu cuerpo subiendo horas y horas. Este fue un reto. La anticipación de sentido fue aquello que nos acontecería con ese, siguiendo a Humberto también. En el sendero estaría bordeado y bordado de filosofía. Íbamos a dejar a Andrea donde ella pidió descansar. Íbamos cada una desde la posición que le correspondía. La anticipación de sentido parecía consecuente. ¿Cómo no preguntarse sobre la vida cuando se tiene por objetivo subir con la propia vida cuestas 2080 metros sobre el nivel del mar para depositar las cenizas de alguien que ya no respira más? El sendero comenzó a ser recorrido desde agosto de 2020, aunque la subida a las tierras sucedió hasta diciembre. Comenzamos a entrenar de manera integral, a subir cerros, a transitar rutas y circuitos con Beatriz. Le está fallando la pila. Bueno, gracias. A transitar rutas y circuitos con Beatriz y con sus amigas Amalia y Edna, quienes fueron y son camaradas y maestras. Uno de los primeros aprendizajes fue el hacer silencio humano afuera para poder escuchar todo aquello alrededor que no somos nosotras, y eso también nos permitía escucharnos a nosotras y entre nosotras cuando era necesario, de manera clara y distinta. En el sendero es necesario tener condiciones materiales para escuchar tanto las palabras como los silencios. Antes de diciembre recorrimos varios senderos donde intercalamos silencios humanos y algunas consideraciones propedéuticas. Hablamos desde el contenido de las bolsas de arranque hasta de algunas plantas, frutas y semillas a las cuales recurrir en múltiples casos de múltiples apremios. Fueron 4 meses de aprendizaje integral para nosotras mismas e integrador respecto a las relaciones que empezamos a cultivar, a tejer y sostener con quienes serían nuestras compañeras de ruta. También antes de diciembre busqué a quien me antecede en responsabilidad de las asignaturas Filosofía Práctica 1 y Filosofía Práctica 2. El doctor Humberto González Galván, filósofo, académico retirado hoy de las aulas de mi alma mater y practicante filosófico, reconocido precursor y promotor de las prácticas filosóficas contemporáneas en Baja California Sur y en la UAPS. Lo busqué para dialogar sobre el senderismo filosófico en general, a propósito de nuestro viaje particular. Lo encontré con la responsabilidad de impartir la asignatura en medio de la pandemia de COVID-19. O sea, en medio de la pandemia impartiendo senderismo filosófico. En aquel momento me pareció paradójico, pero ahora, visto a la distancia y con la experiencia ya metabolizada, por supuesto que era algo pertinente. Por la generosidad y riqueza del conversatorio que con él emergió, la entrevista y diálogo se da en 2 entregas, ya que en el equipo de dosis filosóficas nadie quisimos omitir absolutamente nada de las palabras del maestro. Todos nos negamos a editar ese video. El programa se encuentra disponible de manera integral en YouTube y es de libre acceso, por si ustedes gustan buscarlo en dosis filosóficas, buscan así dosis filosóficas, senderismo filosófico 1 y 2, con la entrevista.
Beatriz, Amalia y Yerna tenían y tienen todo para transitar los senderos. Humberto también. Este impulso mío inquieto por hacer explícito y visible lo que de filosófico emerge en estos procesos es lo que me sienta a escribir, es lo que me incita a dialogar con ustedes. Fin de punto 0, punto 1. Punto 1. Las prácticas filosóficas contemporáneas desde la raíz. Cito: una vez que reconoces las hojoras, no las dejas de ver en todo el camino. Así, de repente, una ve a un lado y a otro y aparecen ahí donde antes no había nada. Esta fue Beatriz en 2020 en clase de Sociología Senderística. Las prácticas filosóficas contemporáneas surgen a lo largo del siglo XX y es en el siglo XXI cuando se consolidan los elementos necesarios para que éstas sean valoradas y visibilizadas desde ámbitos académicos con proyecciones internacionales y territorio propio reconocido. Para ejemplificar lo antes dicho, basta decir que ACER, la Revista Internacional de Filosofía Aplicada, es la primera publicación académica en el mundo en su área de conocimiento y que comienza a ser publicada hace 14 años, apenas en 2010. En palabras de Arnaiz, profesor de filosofía y filósofo práctico de Sevilla, este giro práctico que ha emprendido la filosofía se acentúa por la aparición de las prácticas filosóficas fuera de los contextos académicos y se consolida con la institucionalización actual de esta, es decir, de la práctica filosófica, dentro ahora de los ámbitos académicos. O sea, empezó afuera y ahora resulta que la academia la volteó aquí. Ilusión, tranquilos, no pasa nada. Desmenuzando, esta forma de filosofar que presupone que todos los humanos tenemos una dimensión filosófica que nos permite filosofar, en tanto que producir pensamiento crítico, creativo y cuidadoso como resultado del uso de nuestras habilidades básicas y complejas de pensamiento, sucedió en el siglo XX, de principio en espacios no académicos, y durante décadas se mantuvo al margen de las universidades, que son los centros oficiales y generadores de poder epistemológico, que no de los universitarios. Exceptuando el caso de la emergencia y el desarrollo de la filosofía para niños, los practicantes no practicaban en la escuela, aunque fueran a la escuela. Los espacios del café, de la barra del bar, del parque, del agua, de los espacios públicos urbanos y de los centros de trabajo eran los sitios idóneos para apropiarse de la rebeldía y atreverse a pensar no solo la persona por sí misma, sino también desde sí misma y en colectividad con otras personas. En lo concerniente a la clasificación de las prácticas filosóficas contemporáneas, es necesario decir que Arnaiz optimiza la clasificación que ya había hecho Marinov en el 2001. La clasificación de Marinov comprende 3 grandes campos de actuación: el trabajo filosófico con individuos, con grupos y con organizaciones. Esta clasificación de Arnaiz organiza las prácticas filosóficas no en campos de actuación, sino en torno a campos de objetivos que se pretenden alcanzar. O sea, la de Arnaiz dice, son objetivos terapéutico-curativos, objetivos lúdico-recreativos, objetivos formativo-profesionales y objetivos mediáticos divulgativos. Para fines de esta ponencia, requerimos plantear la especificidad de la práctica del senderismo filosófico, que no se encuentra en ningún artículo, en ninguno todavía, de la revista ACER. Pareciera, la investigación sobre la lengua eslavita me ha arrojado que el único soporte papel que existe en México con esta ruta es la de Humberto. Pero bueno, sigo investigando y estoy también echando pluma porque se puso buen diálogo. Me puedo ver. Para fines de esta ponencia vamos a plantear la especificidad de la práctica del senderismo filosófico para el posterior momento dialogar con el antecedente y hacer el ejercicio de articular teniendo la clasificación de análisis. Fin de 1. Viaja. El senderismo filosófico desde Humberto. Kant habla de lo sublime y del espacio estrellado en los cielos y la idea de bien en el corazón. Una cosa es que leamos a la crítica del juicio lo de los cielos estrellados, pero estos no son los cielos estrellados. Para ver los cielos estrellados de los que Kant habla, hay que salir al patio, alzar el cuerpo y la vista y ver los cielos estrellados. Eso me dijo Humberto. El senderismo filosófico es propuesto por el doctor Humberto González Galván
como cito, reflexionar la experiencia del camino y del caminante como objetos a ser reflexionados, reflexionar la idea del homo viator. Esta expresión homo viator para Humberto es una idea. Yo la traduzco como la diada, quien viaja y el viaje. Cada vez que yo diga diada, quien viaja, el viaje, estoy refiriendo a algo análogo que no es exactamente igual que el homo viator de Humberto. Quería usar el término homo por la historia del concepto que tiene esa palabra. Bueno, además de atender al cuerpo y experimentar y poner reflexiones de vida, el senderismo filosófico promueve estados de ánimo que vinculan de manera directa a la creatividad del comienzo, fin de la cita. El senderismo filosófico, en términos concretos, se trata de ir de un sitio a otro, y esto se concreta en espacios físicos, no solo en el espacio de los discursos, no solo en el espacio de las ideas. Estamos hablando de transitar espacios urbanos, espacios rurales, espacios físicos, territorios. Esto es un nivel otro de ejecución que sostengo no se lleva a cabo en ninguna de las demás prácticas filosóficas contemporáneas. En los diálogos socráticos no es condición necesaria comprometer la corporeidad a moverse de sitio, tampoco en los cafés filosóficos, en las sesiones de filosofía para niños, de consultoría filosófica y de filosofía de las organizaciones. La propuesta que coloco en diálogo con la del doctor Humberto es que el senderismo filosófico sí es menester, sí es condición necesaria que compromete al ser encarnado a través del movimiento, con una modalidad del ser que solo puede ser encarnada a través de esa forma específica de tránsito que sucede en el ejercicio de la diada y el viaje y el viaje. Cabe aquí hacer la aclaración que homo viator es una idea que desde Humberto puede o no puede ser encarnada por quien la está ideando. Esto es lo que dice el doctor. A partir del presupuesto de un monismo radical, él dice explícitamente que parte de un monismo radical, comprendido como la aseveración de que cada persona somos una unidad indisoluble, que no es el que el cuerpo vaya al sendero y no vaya a la formación filosófica que hemos cultivado durante nuestros años siendo estudiantes, sino que vamos completos. Es por eso que el maestro solicita a sus estudiantes no traer a colación charlas de filósofos, no les permite hablar de posturas o de imposturas filosóficas durante la ruta. Pero esa solicitud Humberto la hace a sabiendas de que, lo cito, no es que vayamos a repetir la clase en el monte, en el mar, en el arroyo o en la cascada. Nosotros salimos ahí a vivir la experiencia del camino. Salimos a la experiencia del camino, pero vamos confiados en que el camino sí está dejando un rastro en nosotros, para luego, ahora sí en casa, instalados en las mesas de trabajo, nuestros espíritus, cuerpos se echen a andar. Ahí sí que agarren cerro y tomen toda su formación filosófica y se pongan a desarrollarla por escrito. Fin de la cita. Y viviendo, experienciando, diciendo y haciendo en colectividad, pues que Humberto con una homo viator, que es la bitácora filosófica de la Sierra de la Laguna, y pues es un libro que se publica en agosto de 2022. En él, como su nombre lo dice, podemos encontrar un conjunto de textos cuya verbalización sirve de crisol de las vivencias encarnadas por jóvenes estudiantes. Un par de ellos se perdieron, eso es tema de otros cafés. Y un par de profesores también en una práctica de senderismo a la Sierra de la Laguna llevada a cabo en 2016. La verbalización posterior elaborada a manera de bitácora funge como crisol que sostiene y significa los andares de quienes viajaron y del viaje mismo en el que este formato trasciende el tiempo, el espacio y la circunstancia gracias al soporte papel. ¿Cuánto tiempo me queda? Tríada. El senderismo filosófico desde acá debiendo organizar Humberto de Beatriz. Con respecto a la aclaración de que homo viator es una idea que puede o no ser encarnada por quien la está ideando, aquí asevero que si bien esto puede idearse por alguien que no se enterea, alguien que se enterea filosóficamente es de modo necesario alguien que encarna la idea y cuya experiencia es dispuesta en la diada, quien viaja y el viaje, durante y después del tránsito por el sendero. En esto lo sigo y también en el presupuesto del monismo radical. Sí, yo también creo que a cada expresión de pensamiento
simultáneo. Lo que pasa es que en las aulas y en las academias y en el discurso occidental hemos hecho este ejercicio excepcional de escindir lo mental con lo sensible y lo corpóreo, pero de común no sucede así, o sea, de común es simultáneo. Entonces, puede hacerse el esfuerzo de decidir, pero no es el acontecer común de la diada. Bien, pues parto de esto y coloco la siguiente aseveración sobre esta mesa. En el cultivo de la tradición filosófica profesional, académica, mexicana, durante los siglos XX y hasta la primera década del siglo XXI no hubo un solo registro de la necesidad explícita de una disposición concreta del cuerpo, de la carne, para promover el ser y qué hacer durante el filosofar. A nadie de ustedes le han dicho qué hacer con su cuerpo mientras está haciendo filosofía. Por supuesto que también existe el espacio discursivo y el de las ideas, pero sin menoscabo de estos es importante enfatizar que el tipo de compromiso vivido en el sendero requiere un nivel otro de ejecución que el resto de las prácticas filosóficas contemporáneas no concretan. Por esto me refiero a un nivel de ejecución, un filosofar íntegro e integrador de algo que un compañero de vida y yo llamamos el hacer humano. Es decir, de hacer humana a ser humano. Si ser humano es una modalidad de ser que concreta la articulación mente-alma-cuerpo, el senderismo filosófico es aquí propuesto como una práctica, como un hacer cuya ejecución de tránsito, en tanto que viaje sendero por el espacio físico, inaugura un tiempo que permite entender la construcción de quien viaja a través del viaje mismo. Este tiempo solo puede llevarse a cabo porque el tiempo es el cuerpo en movimiento. Es un tiempo inaugurado exclusivo que se da en esta práctica filosófica específica. Es excepcional. Quienes han ido de sendero conmigo lo saben. Es como si el tiempo se abre, se muestra y se encarna una nueva lógica. Y cuando vuelven al tiempo común. Ustedes lo saben. Bueno, el senderismo filosófico funge entonces con una propedéutica que atiende los dos rasgos característicos de las prácticas filosóficas, a saber, la intención y el cultivo de la autognosis, en tanto que autoconocimiento de sí, y dos, la atención y cultivo de la autarquía, comprendida específicamente en el sendero como una autonomía relacionada no solo con el espacio, con el tiempo y con las circunstancias, sino con la independencia respecto al entorno y la interdependencia respecto al resto de los humanos, porque la regla de oro del senderismo filosófico es que el mínimo tiene dos, no puedes ir sola. Y comienzan a mover el tiempo. Solo voy a decir la única manera de posada, porque lo demás es desarrollar estos dos puntos. Pero la posada no la puedo dejar de decir porque está buenísima. Molesta parte. Una otra manera de posada sobre los límites de las prácticas filosóficas contemporáneas en general, no solo del senderismo en particular. Las prácticas filosóficas contemporáneas, hasta donde he observado, estudiado y vivido, son una potente herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y cuidadoso de las personas y de las colectividades. Sin embargo, es importante destacar que es necesario hacer el respectivo contraste con la crítica estructural, con aquello que trasciende a las personas y al conjunto de personas vivientes en un aquí y una ahora. 2 puntos. Las instituciones como cristalizaciones de un sistema impregnado por una cultura de la violencia y de la discriminación en razón de sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, asunción de modelos relacionales afectivos, fenotipia, religión, adhesión política y un largo etcétera. Sí, eso las colectivas comprendidas como articulaciones que trascienden al conjunto de personas vivientes en una aquí y en una hora han fungido históricamente como contrapoder antisistémico de quienes dominan las instituciones imperantes. En pocas palabras, el límite de la práctica filosófica es que si no es complementada con una aguda crítica estructural, puede disfrazar asuntos que nos corresponden a todos y que trascienden a la colectividad de los sintientes contemporáneos. Puede revictimizar, puedes hacer susceptible la revictimización, puede hacer susceptible la criminalización, puede hacer susceptible un montón de ambientes. Por lo tanto, hasta donde voy, lo que se requiere es una práctica filosófica que no esté exenta de una crítica estructural. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, profesora Arely. Ahora pasamos con nuestro último ponente, no menos importante, Saúl Aguilar Morales, con el tema Caminar en el medio natural para transformar el poder. Adelante, maestra. Gracias, buen día a todos. La intención de esta plática ha cambiado. Deberían de sentir lo que se siente estar aquí en esta mesa con las compañeras. Es una energía increíble, me ha cambiado ahorita la manera de cómo voy a llevar mi plática por el hecho desde el inicio de la maestra Ana hasta la profesora. Realmente nunca pensé encontrarme esto. No sé, quisiera saber, casi siempre al final de las ponencias vienen las preguntas, pero me gustaría ahorita en este momento preguntarles: ¿quién exclusivamente viene a esta mesa o a estas pláticas? Levanten su mano. Ok, mi plática ahora va a estar dividida en tres. Estos 15 minutos, una invitación para el sábado y finalmente en el futuro, en donde va a ser la tercera parte. Entonces, como les comento, esto ha cambiado y se los agradezco de verdad. Me tengo que apoyar bien en esta exposición porque si no comienzo a divagar, pero me gusta. Soy biólogo y bueno, he hecho esta actividad. ¿Cuál actividad? La de caminar por más de 40 años, ¿no? Entonces, tengo muchos datos. Con un congreso, la intención es justamente entregar resultados y entregar y motivar a las nuevas generaciones. Hay mucha tecnología en la cual pues, jamás pensamos que podía intervenir para modificar o para crear cosas interesantes. Deberían de ser a favor de quién. ¿De quién creen ustedes? Ni idea. De la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, porque la humanidad entra en la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí es la idea. Sé que por medio de la grabación que tienen y el vivo que tienen, hay mucha gente que nos puede estar viendo. Y bueno, no soy filósofo, no estoy en el área estrictamente. Sin embargo, quiero dar un poco de teoría. No, insisto, puede ser que me equivoque y quiero que me ayuden. Pero, ¿cuál es la finalidad de la filosofía y para qué sirve? Pues para pensarse, aquí la filosofía en su antigüedad pues, se pensaba que era estrictamente para gente en la línea. Yo estoy aquí ahora y eso lo agradezco, y la verdad es que, como se ha mencionado en este congreso, todos tenemos eso. La cosa es motivarnos a qué, a pensar y a razonar. Eso es principalmente la fortaleza de esta área. Sin embargo, los filósofos son aquellas personas que nos han ayudado a crear rutas de pensamiento humano y que ha tenido a lo largo de la historia. Eso como parte de esos antecedentes.
También mediante a ella se pueden reconocer aquellos dilemas por los que atraviesa cada época histórica, y gracias a esos enfrentamientos a los problemas éticos tenemos como el significado de la vida, lo que es correcto o no, qué significa la moral. Nos ha ayudado, ¿sí? Es una ruta o una brújula que yo le denomino para que nosotros nos podamos guiar, y gracias a eso seguramente es que estoy aquí, que he tomado esa guía, la que sigue, por favor, para poder crear esos bosquejos. Como lo comentó la maestra Ana, ¿cuál es la definición de una filosofía práctica? Justamente es una rama de esa de la filosofía, en donde pues está relacionada a esas prácticas y éticas con relación a nosotros, ¿no? Al ser humano. Pues muchas veces no se centra en cuestiones abstractas o teóricas. La filosofía práctica busca abordar preguntas concretas como cómo vivir una vida de manera ética, que es una palabra que muchas veces no entendemos. Tomar decisiones morales y enfrentarnos a esos dilemas éticos. La que sigue, por favor. Y bueno, la práctica filosófica es eso, que aborde las preguntas ya existenciales, digamos, ya llevarlo a campo, llevarlo a una vida, a una cuestión más práctica, esos conceptos, tener diálogos reflexivos, tener un mejoramiento en la comprensión de uno mismo y del mundo que nos rodea. De manera teórica, dentro de esta área se ha visto que se han propuesto rutas o formas de pensar para poder discernir ciertos problemas, y tomo este ejemplo que seguramente estudiantes de filosofía lo han visto en algún momento de sus materias, el dilema del tranvía. ¿Sí lo han escuchado, estudiantes? Ok, no me quiero meter en camisa de varas. Sin embargo, la gente que nos pueda ver que no esté inmerso en la cuestión teórica de la filosofía, quiero explicar rápidamente. Es una situación en donde se ejemplifica una vía con dos alternativas, en donde un tranvía no tiene frenos, y bueno, la decisión es decir, porque en una vía tienen a 5 personas atadas a la vía y en otro lado tienen a una sola persona, y entonces ahí viene el dilema. ¿Cuál es el dilema? Que no se puede detener este tranvía, y entonces, ¿qué decides? Puedes tú mover a que vaya hacia un lado y mate a una persona, o se vaya hacia el otro lado y mate a 5 personas. Eso es parte de ese dilema, de esa naturaleza en cuestiones de nuestro razonamiento. Entonces, de aquí, con ese razonamiento ético, nadie tiene ningún derecho a que existan 2 víctimas, una persona o 5 personas. Extrapolando esta visión a lo que me compete en esta plática, llevamos a cabo el que sea la víctima, la naturaleza o el ser humano. ¿A qué me refiero con eso? A que tal vez el título de mi ponencia tenga ese juego, ¿sí? Quiero que la recuerden y al final lo analizaremos, ¿sí? Porque tiene la base de lo que es este congreso, que es el poder filosófico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Entonces, de aquí, si nos enfrascamos también en este dilema, vamos a tener un problema, porque muchas veces vamos a entender y a entender que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, o se debe de permitir porque en algún momento se va a hacer, ¿sí? Entonces, hemos escuchado en lo que llevamos de este congreso diferentes formas de pensar. Entonces, formas de pensar, y además cuál es la bola de nieve que se está formando y que nos va a arrastrar hacia un futuro, hacia otros dilemas, en donde
la tecnología nos va a causar otro análisis, otra aceleración para tener un razonamiento diferente. De aquí a que esas nuevas técnicas para utilizar la conciencia humana en casos de cierta tecnología, se usan dilemas como el tranvía para clasificar la respuesta estándar. Ustedes sabrán si existe esas respuestas estándar de la gente. Evaluarlas en grandes cantidades e introducirlas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Imagínense eso. Entonces, de ahí, uno de los casos donde se utilizan estas técnicas ya en la industria es en los vehículos autónomos, en donde ya se puede ocurrir, donde ya se puede ver que si hay situaciones en donde una máquina debe de tomar decisiones humanas con relación a escoger el mal menor. Esta es una parte, lo que acabo de hablar es una parte teórica que les digo no debería. Sin embargo, la gente que nos esté viendo que en un futuro no pueda ver este congreso grabado, sí lo motivo, lo incito a que vaya más a las bases, que se acerque a ustedes, a los jóvenes, a platicar esto, ¿no? Caminar en el medio natural para transformar el poder. Ese es el título de mi plática. Si pueden entender ustedes, caminar para transformar el poder, o caminar para transformar el medio natural, o poder transformar para cambiar el medio natural, o hay tantas formas de cómo lo podemos ver, analizar. Pero los invito a caminar conmigo, y eso es la parte del sábado. Sin embargo, ahorita lo que yo quiero hacer es mostrar lo aprendido. La que sigue, por favor. La que sigue. Es mostrar lo aprendido que he recabado datos durante esta cantidad de años que llevo caminando, pues por suerte en todo México, y me he dado cuenta que de una forma de la filosofía práctica antes se hacía y lo seguimos haciendo si es que no tenemos un razonamiento con mayor esencia cuando se hace, como lo comentó la profesora en sus prácticas ahora de senderismo filosófico. Si no se tiene esa real conciencia, caeríamos en esto que no está mal, pero esto se hacía, que ir a la naturaleza, tener una relación ética con el ambiente, contemplar y reflexionar, superar obstáculos, desarrollarnos de manera personal, tener una comunidad que se crea y dialogar, vivir el momento presente. Sin embargo, después de la pandemia, a mí justamente me ayudó porque se profundizó mucho esto. Sin embargo, recuerden el título de mi ponencia, hizo que se expandieran las caminatas, y entonces el poder jugó una ambigüedad. ¿Por qué? Porque toda la gente de una manera saludable salió a caminar. Eso hizo que sin ningún conocimiento hubo mucha gente con accidentes, hubo mucha gente que tuviera no solamente su salud a bien, sino enfermó y pasó a otras consecuencias. Entonces, aquí me di cuenta que, la que sigue, por favor, y bueno, al recopilar información, que justamente en este siglo, estamos a una cuarta parte del siglo XXI, hay una interacción con la filosofía práctica y con otros objetivos como los que pretende la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y esa relación intrínseca con la naturaleza, que se revelan como elementos cruciales para abordar los desafíos contemporáneos. La filosofía práctica, con su enfoque ético y crítico, se convierte en una brújula moral, como lo he mencionado, guiando la implementación